Hola, estamos aquí en este podcast que se llama Foto y Parla con Rafa Ocio. Hoy nuestro invitado es nuestro querido Ricardo Ramírez Hamburger, ¿cierto? Entonces, bueno, te voy a presentar como estás ahí en Twitter. Dice que eres fotógrafo, hincha de fútbol, comprador compulsivo de libros y en la hoja de vida dice que eres productor de medios. Ricardo, bienvenido. No sé si te quieres presentar tú mismo ahí. Bueno, Rafa, muchas gracias por la invitación. Chévere que haya espacios así en la ciudad. Yo creo que hace falta como mostrar lo que se está haciendo aquí mismo en Cartagena y qué chévere que saco un podcast que siempre es como un formato que funciona mucho. Bueno, yo, digamos, más allá de la pretensión, de lo pretencioso que puede sonar en Twitter, básicamente el apellido es ser fotógrafo, ¿no? Es un poco lo que me cambió un poco la vida desde hace 7 años más o menos que ando en esto. Y es el apellido que de alguna manera digamos, más me identifica, ¿no? La fotografía me ha abierto muchas puertas en mi vida, cosas que no hubiera podido lograr sin tirar fotos. Y sí, básicamente soy eso, soy una persona, un cartagenero más, con familia de San Jacinto, con todas mis raíces son de allá, de los montes, del corazón de los Montes de María. Y sí, estudié comunicación en la universidad y fue ahí donde descubrí la fotografía. Claro, me encanta esa conexión de un apellido como alemán, pero con raíces de San Jacintera, pero también con una, digamos, consolidación en la ciudad también como Cartagena, Sí, entonces, sí. pero tienes cara como del interior, o sea, ¿cómo es esa vaina? Una mezcla. Explícanos eso, ese apellido, ¿cómo así que Hamburger? Bueno, sí, el apellido Hamburger viene, según lo que dice mi familia, esto no lo he chequeado, debería chequearlo algún día y decir como no, es esta persona y tal, pero bueno, según mi familia, mis tatarabuelos eran alemanes, em, que vinieron de la guerra, la Primera Guerra Mundial. También hace poco alguien cercano a la familia me dijeron que eran digamos, de familias judías, ¿no? Y básicamente llegan ni siquiera a San Jacinto, sino a un pueblo, una vereda de San Jacinto que se llama Bajo Grande, que fue uno de los primeros pueblos desplazados en Colombia, de hecho, según lo que dice un tío mío, Alfonso Hamburger, que es cronista y que tiene un libro al respecto, se llama Ataque de Frío de Perro. Em, y entonces ellos llegan, digamos, a esta vereda que está muy cerca del río Magdalena. Ellos llegan ahí es donde de alguna manera mi abuelo, sí, mi abuelo directo, em, vive o convive. Y ya después, digamos que toda la familia, cuando mi mamá, sobre todo cuando mi mamá estaba como pequeña, se muda a San Jacinto. Son 7 hermanos. Y bueno, eso es un poco la historia de, de, digamos, del apellido, del segundo apellido. Que mi papá, importante que remarque los dos apellidos, porque mi papá ahí dice, y Ramírez qué y tal. Total. Sí. Pero bueno, no tengo la culpa de que el segundo sea un poco menos común. Tiene ritmo, Sí, tiene una fuerza. fuerza ahí y Sí. tal. Pero bueno, el Ramírez tampoco está mal. Em, Es que hasta y tu Instagram, no sé, hay un Instagram, sí, Hamburg, es Burger. burger. Sí, Burger Analogic y Burger Fotografía, tengo Ah, dos. pero, o sea, estás usando ahí el poder de tu Bueno, lo que madre. pasa es que sí, exacto. O sea, tocaba. Bueno, Ramírez hay muchos. Tristemente, padre, lo siento. Pero el burger, digamos que tenía una sonoridad, una ahí como, hey, ¿por qué burger y tal? Total, Hay varios amigos que me dicen burger. Porque tiene una sonoridad ya. total, Y brutal, brutal. se puede utilizar también, yo utilizo el emoji a veces de la hamburguesa con la foto. O Ajá. sea, digamos, ahí tiene muchos juegos, ¿no? A nivel, entonces. Y siempre genera este tipo de conversaciones también, como, Oye, hey, ¿eso dónde viene? y en San Jacinto se puede comer una buena hamburguesa. Bueno, fíjate que en San Jacinto últimamente están apareciendo muchos negocios de comida rápida y están muy Ah, buenos. sí. Sí, 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 el pueblo ha crecido en los últimos años.
a nivel culinario. Y sí, yo creo que una buena hamburguesa se puede conseguir en San Jacinto. Oye, y uno se Y soy ríe, súper fan de las hamburguesas también. y uno se ríe con el tema este del pueblo y la ciudad, y que en Ujú. el pueblo no hay nada. Mira que tanto que a Sincelejo le dan tanto palo. Sí, sí, no hay nada. Por no decir lo otro. No hay nada, No hay total. nada. Pero fíjate que tu familia, además de traer este apellido tan sonoro y tan potente, también entiendo que tienes un tío que tiene un festival en San Jacinto, ¿no? Un Ujú. festival, ¿sabes? Eres un personaje que tiene una familia muy cultural. Entonces, Sí. cuéntanos de ese tío, ese festival, y me imagino que eso tiene que ver mucho con también tu placer de leer, este cuento de... Uy, sí, y sí, y bueno, también recalcar que también soy comprador, sí, eso es muy cierto, Compulsivo, sí, sí. compulsivo de libros. Si hay un fotolibro, ¿verdad? Me pone a pensar, sobre todo cuando estás comprando algo y te pones a decir, no, es que hago esto aquí, cambio, o sea, como te pones a hacer cuentas alegres, y ahí perdiste el año, ya seguramente lo vas a comprar. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, mi familia, sobre todo por parte de mamá, tiene mucha esta tradición un poquito más humanística, ¿no? Tengo a mi tío Alfonso Hamburger, que es periodista, mi tío Wilson Hamburger, que de profesión, bueno, él siempre fue profesor de colegio, profesor de educación física, si mal no estoy. Em, pero él por muchos años hizo la fiesta del pensamiento, o trabajó para la fiesta del pensamiento, y para una revista en el, digamos, en el pueblo que se llama Revista Lampazos, ¿ya? Inspiraron los lampazos donde se hacen las hamacas. Y también tengo otro tío que se llama Álvaro, que es, si mal no estoy, teólogo. Él iba a ser cura, pero por cosas de la vida, un poco parecido a lo que estábamos hablando un poquito fuera de cámaras, por cosas de la vida, mi abuela fallece y él decide como dejar esta idea de lado, pero él iba a ser cura, o sea, él estuvo muy cerca de ser cura. Pero bueno, es teólogo y también ha trabajado en la editorial de la San Buenaventura, ha hecho distintas cosas, tiene un doctorado, ¿no? Creo que es el primer doctorado de la familia. Entonces, digamos que hay una tradición humanística ahí que, digamos, cuando yo tomo la decisión de estudiar comunicación, mis papás querían que fuera, sí, mis papás querían que fuera odontólogo, como mi padre. Pero yo como estaba en noveno, décimo, yo decido, bueno, listo, esto no es lo que quiero hacer en mi vida. Quiero de alguna manera entrar a la comunicación y conocer todo este cuento. Pues digamos que la gente como, bueno, quiere ser como tu tío, como, sobre todo como mi tío Alfonso, que es un poco el que ha tenido más este bagaje, que ha publicado muchos libros, sobre todo mi tío Álvaro también ha publicado muchos libros, pero más de corte académico. Mi tío Alfonso sí hace crónica, ¿no? Hace crónica, hace cuento. Entonces digamos que es otra línea, ¿no?, de la literatura. Y ha sido periodista, también fue periodista de guerra en su momento, cuando el conflicto estuvo en su, digamos, en su conflicto colombiano estuvo en su Más momento recrudecido. más recrudecido, exactamente. Em, entonces digamos que hay una línea y sí, es un poco más fácil pensarte en hacer algo cuando ves a una persona cercana a tu familia o de tu familia que lo hace, ¿no? O sea, que entiendes un poco cómo es su modo de vida, qué son las cosas que de alguna manera, sus logros o también las cosas que no hizo bien. Eh, entonces, digamos que sí hay una tradición ahí que se podría decir de cierta manera que yo tomé o que yo seguí, ¿no? Entonces, sí es un poco interesante que todo esto fue como bajando a partir de estos tíos que fueron un poco el ejemplo en ese sentido en cuanto a la profesión y en cuanto a lo que se podía conseguir con ella. Vale, súper. Y entonces ahora sí como entrándonos más al tema de la fotografía, porque no hemos hablado No. en este momento de la fotografía, sino de Sí, ti, de dónde claro. viene, todo este cuento familiar que es súper interesante, Y porque son sí, referentes también que total, uno está buscando a ver cómo hallar un camino, ¿no? total. Entonces, ¿cómo llega esa fotografía a ti? ¿Es en Cartagena, en San Jacinto? ¿Dónde te...? La fotografía en general, Sí. ¿sí? Bueno, la fotografía llega cuando yo comienzo la universidad. Un amigo, Julián se llama, una vez salimos a hacer un trabajo de campo de la universidad, como el primer trabajo de campo de la universidad, primer semestre,
unos super pollitos, super, bueno. Y yo vi que él tenía una cámara digital, y yo veía que él hacía fotos. O sea, nosotros estábamos en un paisaje, fuimos como a una parte de Turbaco, donde su familia tenía una finca, algo así, un terreno, pero estaba súper verdoso. Y yo veía que él con su cámara, digamos que captaba cosas específicas que solo él podía ver y captar, ¿no? Con su cámara, con su aparato fotográfico. Y eso para mí, o sea, me rompió la percepción de la fotografía de una manera increíble. La fotografía siempre igual había estado en mi vida, porque mi papá siempre había tenido cámaras, pero cámaras pequeñitas, ¿no? Algo así, Análogas. exacto. No, digitales Ajá, siempre. ajá. Y yo era un poco, no sé por qué, yo era un poco el que siempre llevaba la cámara. Entonces yo, de hecho, muchas veces yo me acuerdo del gesto de mi papá, qué bueno que tenía esta cámara aquí, que siempre me decía, bueno, toma la cámara y colócatela así, Ajá. para que no se cayera, porque yo estaba de verdad muy pequeño. Y de hecho por ahí tengo una foto, que hace rato no la veo, no la he buscado pero no la he encontrado, donde yo estoy ahí, estoy con mi papá y tengo la cámara, así, en este gesto de tenerla así con la, con la correíta. Ajá. Pero nunca lo había pensado, ni siquiera cuando tomo la carrera de comunicación, nunca había pensado a la fotografía como un medio para expresarme. A mí siempre me han gustado las artes, me gustaba mucho la música, dibujaba un montón, y tocaba en varias bandas en el colegio, el bajo eléctrico, pero nunca había dicho como que, ok, la fotografía también está en ese espectro. Yo de hecho entro a la carrera más inspirado en la radio y en la literatura, no tanto en la parte visual, o en el cine o en la fotografía. Yo leía mucho, escuchaba mucha radio porque mi papá escuchaba radio mucho, o sea, mi papá es un fanático enfervecido, pero también muy consciente del fútbol, y siempre escuchaba programas deportivos, sobre todo al mediodía. Escuchaba el pulso del fútbol en ese momento. Y digamos, a mí me gustaba mucho todo este tema de la radio, pasaba escuchando radio, no sé qué. Y fue un poco la inspiración para entrar a la carrera. Pero espérate ahí, pero tu papá, Ujú. entonces me gusta eso de que tu Ajá. papá andaba con una cámara digital Sí, para tomarle fotos a la familia. para las vacaciones y para cuando estábamos en familia, en San Jacinto o en cualquier otra parte. Siempre teníamos una cámara así muy parecida. O sea, pues quizás un poco más sencilla, pero siempre hubo cámaras en casa. O sea, el aparato fotográfico no era algo Ajeno. ajeno a mí. O sea, siempre estuvo ahí presente, No, no, y silenciosamente. te lo digo porque es que ahora los odontólogos buscan sus cámaras es para Sí, tomarle fotos a las dentaduras de la gente, para sí, montar en sí, Instagram, pero sí, sí, ese odontólogo hace 10 años, ¿cómo así que una cámara? Bueno, claro, para sí, tomarle fotos a la para tomar familia. las fotos a la familia. Y era un poco más, es una tradición que se ha perdido un poco también, ¿no? Porque ahora como con el celular, bueno, puedes hacer una foto siempre, Claro. pero estaba como la cámara Ajá. de los viajes, de hacer las fotos, o sea, era una cámara que, por lo menos en mi casa, siempre tuvimos. Em, y bueno, digamos, fue un golpe de wow, o sea, esto se puede hacer con una cámara. Cuando yo veo a mi amigo en esto, y en ese momento yo le digo a mi papá, papi, yo quiero una cámara profesional y tal, y bueno, afortunadamente mi papá, digamos, tengo ese privilegio de venir de una familia que, digamos, hemos estado bien económicamente, no así súper, pero por lo menos nunca nos ha faltado nada. Eh, y con ese privilegio yo le digo, bueno, papi, voy a buscar una cámara, algo barato para comenzar, no sé qué, y él me apoyó 100% y me ayuda en esto. Y bueno, ahí comencé, o sea, y ya cuando tengo la cámara, que justo mi amigo me ayudó a conseguir una, al que había visto hacer la foto, ya ahí comienzo a hacer fotos a todo. O sea, tenerla constantemente, hacer fotos en las clases, hacer fotos, yo estudiaba en el centro, hacer fotos en el centro, hacer fotos a mis amigos y demás. Y ahí fui. Al poco rato comienzo a hacer fotografía deportiva con Entretiempo, un programa de la Universidad de Cartagena, y comienzo a ir a los estadios y a eventos deportivos a hacer fotos.
de deporte. Y eso fue una motivación muy grande porque la fotografía deportiva es algo que tú no puedes controlar, ¿no? Es algo que pasa muy rápido, sobre todo cuando es un escenario deportivo, ¿no? Por ahí el trabajo de los boxeadores, del que vamos a hablar más tarde, es distinto, pero cuando estás en un estadio, por ejemplo en el Jaime Morón, y estás jugando un partido de fútbol, todo va pasando demasiado rápido. Entonces tú tienes que captar básicamente los momentos más importantes, pero digamos, tú estás ahí para documentar algo que está pasando. No es como una sesión que tú lo puedes controlar, llevar las cosas, digamos, a tu ritmo, sino que todo va demasiado rápido. Y eso fue también un golpe, o sea, eso fue como, wow, como esto pasa de esta manera y se puede hacer de esta manera, porque es muy emocionante. Yo muchas veces en el estadio hacía la foto y era una cámara digital, entonces yo veía la foto y cuando escuchaba otra vez, y entonces tenía que volver a correr y hacer la foto, ¿no? O sea, es algo que no, digamos, el fútbol es muy rápido, pero cuando lo estás haciendo, o los deportes en general, pero cuando lo estás haciendo foto, se siente 1000 veces más rápido. Claro. Porque es una velocidad que si no estás lo suficientemente atento, te puede costar una foto valiosa, ¿no? Y bueno, ahí fui y ha sido un camino que he seguido hasta hoy. Sí, muchas fotografías que hay como que anticiparse, o sea, pero Sí, es exactamente. muy también complejo eso de Mm. pensar en eso que puede pasar porque esa persona viene con el balón ahí, puede ser gol, entonces ya tiene uno que está como haciendo la composición para ver cómo sería esa imagen de esa persona disparando al arco, entonces no sé, no, eso me parece bien. Hay muchos retos, o sea, cada foto es un reto en la fotografía deportiva, pero lograrlo y sobre todo lograrlo con creatividad también es una cosa bellísima, porque estás como ahí como luchando contra varias cosas en el sentido de la imagen, o sea, de el ISO, si hay, qué iluminación hay, qué lente estás usando, si estás utilizando un tele y te viene el jugador a celebrar y tal, bueno, qué uso. Entonces sí, pasa mucho eso, que tienes que anticiparte a lo que va a pasar. Oye, entonces, para meternos ya en el rancho de tu trabajo fotográfico más personal, porque ya es una decisión que tú tomas de no fotografiar esto, no es lo que estás haciendo con Entretiempo, no es lo que estás haciendo en el estadio, sino que tú tomas una decisión de llegar a un lugar y tomar una foto. Cuéntanos, que sigue siendo el deporte, ¿no? Pero cuéntanos eso, o sea, te metes aquí, buscas a un lugar de entrenamiento de boxeo, con una persona que se llama Aníbal González, tienes un proyecto ya que está en crecimiento. Cuéntanos sobre ese proyecto personal fotográfico. Bueno, a ver, comienzo por partes. Ya yo conocía la historia un poco del Club Aníbal González, porque yo hice un pequeño video para una clase de periodismo deportivo en la universidad. Yo conocía esta historia, pero digamos que eso quedó ahí como en un baúl, en la memoria. Y sola. Se mete la pandemia, yo comienzo a hacer fotografía analógica. La fotografía analógica me abre otra puerta en la fotografía porque empiezo a aprender sobre proyectos y sobre fotógrafos que hacían proyectos a largo plazo, ¿no? Que de esto hay, o sea, la cápsula o la cajita de Pandora sobre los proyectos fotográficos es inmensa, o sea, porque hay muchos fotógrafos en general. A mí me gusta mucho una particularmente que se llama Alexandra Sanguinetti, que tiene un trabajo que se llama, espero no equivocarme, soy un poco malo con los nombres, pero creo que se llama Las aventuras de Gigi Belinda, ¿ya? ¿Qué hace esta fotógrafa? Esta fotógrafa toma la decisión de fotografiar a dos hermanas, que creo que son sus primas o tienen algún tipo de conexión familiar, y ella decide fotografiarlas desde los más o menos 6, 7 años hasta el resto de su vida, básicamente. ¿Ya? Digamos, ellas siguen vivas y digamos el proyecto sigue corriendo. ¿Qué pasa con eso? El golpe del tiempo es tan potente que ella comienza a fotografiar
toda su niñez, adolescencia y adultez. Entonces, por ejemplo, te puedes encontrar en ese proyecto fotográfico fotografías de ellas jugando a estar embarazadas y fotos con su hija. ¿Sí me entiendes? Con una, o creo que una, si mal no estoy, ya es mamá. Digamos, como que todos estos juegos de la infancia, adolescencia, como después se terminan representando en la adultez. Es una cosa, digamos, un proyecto muy potente, porque también viene de una decisión de decir, yo voy a fotografiar a estas chicas por lo que me queda de vida, por lo que les queda y lo que me queda de vida. Y también pasa mucho el hecho de que el escenario, o sea, como el ambiente o el, digamos, la atmósfera del proyecto juega mucho ahí, porque ellas viven en el campo rural en Argentina. Campo rural, wow. En la zona, una zona rural en Argentina. Y eso también tiene mucha fuerza porque los juegos son con animales, son en, digamos, si hay un riachuelo, en el riachuelo, digamos, toda esa atmósfera, todo ese paisaje también cumple su función ahí. Cierro este inciso. Todo esto me llevó a decir, toda esta inspiración de fotógrafos, de la agencia Magnum también. Bueno, ella hace parte, de hecho, Alexandra hace parte de la agencia Magnum, pero, digamos, de estos distintos fotógrafos de los que fui aprendiendo, me llevó a tomar la decisión de, hey, yo quiero hacer un proyecto. Yo quiero enfrentarme a lo que es un proyecto fotográfico. ¿Qué pasa? Que yo tenía que tomar una decisión en sentido de que algo que pudiera hacer constantemente y que pudiera hacer responsablemente también, ¿no? Que eso es otro tema del que probablemente ahí vamos a entrar. Fui buscando y me acordé del club de boxeo. Y yo, ok, listo, vamos a ver. Era algo relacionado con el deporte. En general, mi familia siempre ha estado muy relacionada al deporte por mi papá, que fue futbolista de la selección Bolívar un tiempo. Mis hermanas han sido nadadoras en toda su vida. De hecho, mi hermana que vive en Francia ahora participa en triatlones, una cosa loquísima. Entonces hay una tradición deportística en la familia que también un poco siento que ha permeado esa visión. Total, yo comienzo a ir al club simplemente con el simple hecho de, hey, vamos a ver qué pasa. O sea, cómo me recibe la comunidad, cómo me recibe la gente, qué fotografías puedo sacar. Y decido fotografiar todo en analógico. Y prácticamente desde el inicio comienzo a fotografiar siempre en blanco y negro. No, ni siquiera por una razón específica, simplemente como que quiero ver qué sale a partir de blanco y negro analógico. Y empiezo a hacer fotos, empiezo a ver también que la comunidad me recibe de buena manera, ellos son muy abiertos en general y también han trabajado en otros proyectos. De hecho, parte de la película El Piedra se grabó ahí. Pero en general fui haciendo fotos y me fui encontrando con diversos elementos que de alguna manera fueron instaurando el proyecto. Y también el proyecto comienza a tener un poquito más de seriedad, por decirlo de una forma, cuando me ganó una beca para hacer este proyecto fotográfico con una comunidad de fotógrafos analógicos en España, pero que hispanofónicos básicamente, porque está regada por todo el mundo hispanofónico. Yo me gano el segundo puesto de esta beca, recibo, digamos, una financiación para rollos, químicos y, digamos, todo el tema pues todo el manejo de los carretes y demás. Y esto me dice como que, bueno, listo, puedo hacer esto con cierta libertad porque de alguna manera tenía los insumos para hacerlo. ¿Ya? Y ahí comienza a tener un poquito más de seriedad. Y aparte también recibí como ciertas asesorías por parte de ellos para darle un poco más de estructura al proyecto fotográfico, donde me decían, bueno, listo, si vas a fotografiar en blanco y negro, tiene que ser la mayoría de cosas en blanco y negro para que haya una línea.
pero si quieres agregar color tiene que ser algo muy específico, por ejemplo. Cosas así, ¿no? O sea, o también la elección de las lentes. Como bueno, si estás trabajando con 24 milímetros, 35 milímetros, 50 milímetros, no salgas de ese espectro para que el proyecto tenga una estética congruente. ¿Ya? Y todo esto me permitió básicamente el año pasado hacer muchas fotos a medida del año. Tanto así de que ahorita, digamos que he tomado como una pequeña pausa porque necesito como ver dónde vas, como saber repensar un poco también el proyecto y que no se vuelva monótono, sino encontrar una forma de seguir encontrando historias y elementos que me gustan de este espacio muy valioso para la ciudad, pienso yo, y sobre todo para el boxeo. Terminar de encontrar como formas, o sea, terminar de encontrar una narrativa que pueda llevar todo el proyecto, ¿ya? Y no, cuéntanos entonces por qué es importante digamos, este espacio de entrenamiento de boxeo, este lugar Aníbal González, porque... Bueno, el lugar ha estado ahí desde 1986, eso ya es un punto, ¿no? O sea, que un lugar se preserve por tanto tiempo es en una ciudad como esta que es un poco agresiva, sobre todo con las cosas que no son de turismo o las cosas que no son... eh, o sea, uno a veces siente que en esta ciudad ni la cultura ni el deporte a veces tienen tanto espacio como lo deberían tener, ¿no? Y este espacio ha perdurado digamos, en todo este tiempo, con cosas que, por ejemplo, ellos están cerca del Mall Plaza, ellos están en el barrio El Espinal, que es un poco, el Espinal es un poco, se podría decir, tú me podrás corregir si me equivoco, es un poco o hereda un poco los resquicios de Chambacú también, ¿no? El Espinal está un poco cerca de esa zona, entonces hereda un poco de esto. Y digamos que su preservación en el tiempo a mí me parece poderosísima. Otro, la figura de Aníbal, ¿no? Aníbal es una persona que ha trabajado por muchos años en el boxeo, por muchos años en el deporte y también ha inculcado a su familia en estas disciplinas. Tanto así que su hijo, Hansel González, que fue una de las personas que que me abrió las puertas, o sea, todos me abrieron las puertas, pero digamos que Hansel es un poco, digamos, tenemos un poco cerca, somos un poco contemporáneos, digamos que le entendía un poco más qué hacía esta persona ahí, ¿no? O sea, qué hacía yo, un ser que no es boxeador, en este espacio haciendo fotos. Él como que lo entendía más y la gente, y digamos, hemos cosechado un poco una amistad, ¿ya? Y Hansel en este momento es boxeador profesional, tanto así que hace poquito, hace un par de semanas, ganó una pelea. Él ahorita está en México entrenando desde el año pasado, si mal no estoy, comenzó a entrenar en México y digamos que está trabajando por tener su carrera boxística, una carrera que le permita conseguir los logros o lo que, digamos, sus metas, ¿no? Y Aníbal es una persona que te dice específicamente una frase que a mí me gusta mucho, que es, yo soy como el vicioso. A mí déjenme en mi droga. A mí déjenme aquí en mi boxeo, en mi club. Porque de hecho él me contó una vez que hace como año y medio, 2 años, una empresa de telefonía le propuso colocar una antena ahí. Una antena y le pagaban un montón de plata y era una plata que iba a ir subiendo, 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 ¿ya? Pero básicamente era sacrificar el club porque solo podía quedar el ring. Claro. El club tiene, aparte del ring donde, digamos, boxean, tiene también todo un espacio donde las personas se pueden entrenar. Pero él dijo, no, a mí déjenme en mi droga. La droga que La droga no del, pague. la droga del boxeo. Eso a la final también, no sé, no hemos hablado de eso porque Ujú. estamos en el tema de la fotografía, de Sí. cómo miras tú lo que pasa allí, pero eso también tiene que tener ahí unos elementos químicos corporales de recibir y de dar Claro. la adrenalina que tendrá eso. Y Bueno, yo practiqué taekwondo en un momento y claro.
Eso es para gente berraca, o sea, montarse en un lugar a darse trompado, qué sé yo. O sea, el boxeo es un deporte, wow, o sea, es un deporte en que tú tienes que estar muy preparado físicamente. Aníbal lo explica que es un deporte anaeróbico. O sea, la mayoría del tiempo tú estás sin aire. Ajá. ¿Ya? Porque son muy cortos los tiempos, ¿no? Y cada vez que tú estás en el ring, estás peleando y demás, cada vez tienes menos fuerza, ¿no? O sea, tienes que ser muy resistente. Pero a él le encantaba. Y Hansel es boxeador profesional, su hija, y ahí eso me lleva a otro punto, su hija también es boxeadora y es una de las entrenadoras del club. Y de hecho, el club fue uno de los primeros lugares donde mujeres boxearon, o sea, donde hubo boxeadoras mujeres. Un deporte que tradicionalmente, como la gran mayoría de los deportes, ha sido muy patriarcal. Claro. Ha sido muy de, no, los hombres. El fútbol, no, los hombres. Hasta desde el 97 creo que por ejemplo es que tenemos selección, que fue apareciendo la selección femenina de Colombia y por ejemplo a son de hoy y las jugadoras profesionales mujeres no tienen una liga digna, ¿no? O sea, la liga femenina en Colombia solo dura 6 meses. O sea, es una cosa impresentable. Porque a 6 meses ningún club profesional puede planificar. Tú necesitas el año. Los jugadores profesionales masculinos, desde que existe el fútbol profesional en Colombia, han tenido su año. Pero las jugadoras no. Las jugadoras tienen solo 6 meses. O sea, todo esto como para decir que el club tiene muchos aspectos. También el aspecto de la familia, obviamente. De que Aníbal ha cultivado su familia y la ha llevado por el camino del deporte, por el camino de cuidar el club también, de que ellos mismos trabajen por su espacio, trabajen por su club. Y también que tiene un sentido muy comunitario, porque el club es abierto a la comunidad, es abierto pues cualquiera de nosotros o de los que vean el podcast puede ir allá y puede entrenar boxeo sin ningún problema. Claro, obviamente pagando una cierta mensualidad que lo que permite que el club continúe. Claro. Es un espacio abierto para la comunidad cartagenera y vienen muchas personas de, por ejemplo, de Pontezuela, de Bayunca a practicar ahí. De allá se vienen hasta acá. Aníbal. Sí. Y allá no hay lugares para entrenar boxeo. No te sabría decir. Porque, ¿por qué viene con Aníbal entonces? Porque Aníbal de alguna manera los apoya, los lleva a un proceso, trabaja con ellos en muchos sentidos. Aníbal es una persona en general muy generosa, sobre todo con los deportistas, y busca, y él tiene todos sus procesos en el boxeo. Y claramente yo veo que los boxeadores también se sienten bien ahí, o sea, se sienten bien con ellos y demás. Entonces, estás ahora en pausa con ese proyecto, hiciste un montón de imágenes. Sí. Y ahora que, bueno, este proceso analógico de hacer fotografías, de que tienes que mandar un rollo a revelar, ¿qué ves en esas imágenes ahora? ¿Qué Cartagena se presenta ahí en esas imágenes? ¿Qué sientes en esa filosofía del boxeo? O sea, ¿cómo te reencuentras con ese proyecto que estás haciendo? Bueno, a ver, son muchas cosas. Yo trato de fotografiar un poco tanto pues el ring, ¿no? O sea, los combates. Hay una cosa bellísima ya que pasan, es que son los combates, que es que, por ejemplo, tú vas a Bernardo Caraballo y entonces tú estás aquí y el ring está allá, ¿cierto? O sea, estás en una tribuna. Claro. ¿Ya? Lo que pasa en el club es que cuando hay combates, todo el mundo está al lado del ring. Una cosa loquísima, o sea, todo el mundo ahí hablando, que por eso yo hice, en mi Instagram hay un video donde se muestra un poco el ambiente, porque también yo grabo el audio, dejo el audio de la cámara, eso sí lo grabé con digital, y se escucha todo lo que tú puedes estar escuchando de dale, o sea, los compañeros, el entrenador, diciendo dale que está cansado, o sea,
hay un montón de sonoridad en ese espacio porque tú estás al lado de todo el mundo. O sea, yo estoy fotografiando aquí y al lado está el entrenador. Ajá. Una cosa loca. Em, claro, en ese tipo de imágenes hay más como esta estética del boxeo profesional. De no, el boxeador y tal está, está en su ring, está peleando con otro y digamos está en la imagen clásica, digamos, de alguna forma que tenemos del boxeo. Pero yo también me gusta fotografiar el aspecto humano del boxeo. O el aspecto humano del club, que es que, por ejemplo, a veces está Brian, que es uno de los entrenadores, y está ahí y llega Django. ¿Django quién es? Django es el perro de la familia, es la mascota del club. Y entonces viene, lo abraza, lo besa. De hecho, tengo una foto ahí donde le está lamiendo la cara. O, por ejemplo, tengo una foto también donde están los chicos que Brian un tiempo estuvo entrenando. Y entonces Brian se tira porque está mamadísimo, estaba peleando como con otra persona. Pero estaba corriendo como por todo el ring y se tira así como cansadísimo y los otros riéndose de él. O de aspectos familiares de cuando está la familia junta y así, o sea, hay un montón de imágenes que yo trato de sacar, ya sea de ese boxeo profesional tipo más de un fotoperiodista que viene y cubre el combate, pero también de alguien que se queda ahí y está constantemente con ellos, o que ve cosas que a lo mejor la persona que va a hacer una nota para, qué sé yo, un diario X, no alcanza a verla porque probablemente viene, hace 3 fotos, 4 fotos, tal, no sé qué, listo, sale y se va. Yo me quedo ahí, estoy con ellos, muchas veces ni siquiera hago fotos, o sea, muchas veces hago un par de fotos porque, no sé, no había el ambiente, o porque a lo mejor la luz no estaba tan cool, pero estoy ahí con ellos y estoy escuchándolos y viendo sus historias también. Con respecto a que veo de Cartagena, un montón de cosas, o sea, desde estos chicos que se van, que llegan desde de Bayunca, Pontezuela, o también, por ejemplo, la música que escuchan, que muchas veces están entrenando y escuchan champeta y se ponen a bailar champeta, o otros tipos de géneros musicales. ¿No te has puesto a bailar ahí con ellos? No, bailo No, tú eres horrible. champetudo, ¿no? Me encanta la champeta, pero no. Tú eres más No. de rey de los pueblos. Verdad, el rey de los pueblos, Farid. Farucho, ¿no es Farucho. ¿Por qué Farucho? ¿Por qué? No sé, la gente le llama Farucho. Ah, sí. Sí, Fariotti, pero la gente le llama Farucho. Ajá, tú sabes que en los pueblos todo el mundo le busca cierta... Sí, total. O sea, no se le puede decir el nombre que es. Hay que tratar de... Sí, total. Una metáfora nueva ahí. Total, Farucho y tal. El apodo. Total. ¿Cuál es el apodo tuyo en San Jacinto? No tengo apodo, porque ¿Cómo? no tengo apodo aún. Oye, yo fui, ¿cómo es que Jabarú? Y ya soy que zanahoria. Ya Bueno, pero no Jabarú. es tan difícil tampoco encontrarte. Oye, sí, no, a mí es fácil, muy fácil. Hércules. Sí. Pero oye, ven acá, entonces, ya saliéndonos un poco del tema del boxeo, bueno, sí, vamos a salirnos del boxeo, hasta, tú dices que hiciste una pausa allí, vas a regresar, piensas regresar, ¿hasta cuándo crees que ese proyecto te va a dar fotos? ¿Hasta cuándo crees que, o estás como Sanguinetti también pensando aquí? Uy, no sé, sería bonito hacerlo como Sanguinetti. Rafa, no sé, o sea, yo ahorita estoy en una pausa por esto que comenté antes. También porque hay varios cambios, digamos, varios proyectos también, proyectos personales en mi vida, de que también quiero en unos años emigrar, entonces estoy un poco trabajando en esto. Y que cuando quiero trabajar en un proyecto quiero poder darle el tiempo que se merece. Quizás ahora a final de año regrese a seguir haciendo fotos y demás. Es una pregunta que aún no tengo respuesta hasta cuándo me puede dar... digamos, fotos al proyecto. De hecho, varias personas me han dicho, bueno, pero expon, haz una exposición. Hasta ahorita lo que he mostrado son cosas
digamos, en Instagram o cosas de informes para Disparafin, ¿no? Para la beca, que también tenían texto, que eso fue muy interesante porque incorporar el texto a la foto, yo no me considero tan bueno escribiendo, entonces eso también fue un reto. Contarle también como una... Tú sabes, el contexto cartagenero. vas a comprar aguacate, ¿qué? Obvio, está el almuerzo bueno con un aguacatico. No, pero creo que no se escucha mucho en ese. En Listo, este sí. ¿Sí se perfecto. escucha? ¿Tú escuchas allá? No, ¿No se bueno. escucha? Bueno, contexto, Sí. está el man del aguacate por ahí. Exacto, el man del aguacate ahí se nos metió en el podcast. Digamos, ¿por dónde iba? Todo este tema al respecto de encontrar, digamos, una narrativa, sobre todo cuando estás escribiendo, que utilizar recursos también, por ejemplo, la historia a nivel bolsístico de la ciudad, ¿no? O sea, como cartagenero creo que sabe que los dos deportes insignes de la ciudad son el béisbol y el boxeo, Total. ¿ya? Pero el boxeo tiene como ramas muy altas, pero ramas también muy oscuras, ¿no? Porque Pambelé fue, o sea, lo que significó Pambelé, yo creo que muchas veces no lo alcanzamos a dimensionar. Pero Juan Gosaín, por ejemplo, dijo algo acerca de Pambelé y es que Pambelé le enseñó a Colombia a celebrar triunfos. Porque antes de eso, Colombia, como la máxima alegría que había tenido, era haberle empatado a la Unión Soviética en el Mundial del 62. O sea, está bien, pero es un empate. Claro. ¿Ya? No, el boxeo es clave. Es tan clave que, bueno, obviamente no lo gana un blanco privilegiado, sino un negro del Caribe. Es campeón mundial de boxeo, o sea, eso es... Y está en el Salón de la Fama, o sea, es ¿Cómo? que Pambelé es una cosa, pero también toda su historia es una cosa potentísima, ¿no? O sea, pero no es solo Pambelé, o sea, también ha habido muchos otros boxeadores en nuestra historia. Y siempre, digamos, están saliendo, quizás ya no tanto de Bolívar, pero siempre hay boxeadores en nuestra historia como Colombia. ¿Qué pasa? Que aún, digamos, yo estoy pensando o construyendo esa narrativa porque yo no quiero sacar algo que por ahí no sea tan claro. Yo quiero sacar algo que se sienta la narrativa de que esto es de aquí. Y yo estoy trabajando, digamos, en eso también en segundo plano, ¿no? Como me puedo meter por aquí. También quiero fotografiar un poquito más a boxeadoras. También O sea, quiero... lo que dices es que quieres que se vea Cartagena en esas imágenes, que se sienta, que sea más claro en ese sentido. Sí, y también seguir encontrándole como una narrativa un poquito más sólida. Pero fíjate, yo siento que esta ciudad, bueno, esa sería una pregunta. Esta ciudad es fotogénica, porque, bueno, no, pensaríamos en el centro, pero dejámoslo hasta allí. Lo que quiero es como que yo creo que tú, en cualquier lugar de la ciudad, hay una buena foto, en cualquiera. Sí, es en la una Bomba ciudad muy... Amparo, Sí, allá arriba en La Popa, aquí en San Francisco, total. en cualquier. ¿Por qué? Yo siento que como está poco explorada visualmente Totalmente. la ciudad, ya, Sí. eso lo que le da es una carga estética que está como cuando expliqué esa vaina de cuando tú encuentras un baúl con un montón de negativos. De negativos, Toda total. esa vaina tiene una carga, entonces yo siento que visualmente esta ciudad es Muy espectacular, potente, exacto, muy potente. Y por ese mismo hecho de que no la vemos mucho en cine, tampoco Claro. la vemos mucho en el periódico también. No hay una fotografía que tú digas explorar la ciudad. O sea, Claro. ni siquiera el fotógrafo del periódico hace eso. No. Ujú. Y obviamente en Instagram muy poco se ve porque la gente está ocupada con su privacidad. Quiere Sí. mejor presentar su privacidad. Estoy en este restaurante, no sé. Yo siento eso. Entonces, cuando tú dices que siento que quiero que sea mucho más claro de Cartagena, yo creo que yo voy a ver esa imagen y enseguida voy a decir, esta vaina es Cartagena. Pero bueno, en fin, eso también es una preocupación artística tuya. Claro, ¿no? constante, ¿no? También. Y hay un punto que quería decir también, y es que hay algo que también puede estar pasando y también estoy muy pendiente de esto, y es que no sabemos aún, pero es probable, hay una cierta probabilidad de que el boxeo deje de ser deporte olímpico. Sí. Ya, porque en Los Ángeles, digamos, el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, y, digamos, el
el organismo que Regula. regula el boxeo, están desde hace muchos años peleados, sobre todo desde Río 2016. ¿Qué pasa? Que hay que ver qué implicaciones tiene que el boxeo se quede fuera de los Olímpicos, ¿ya? Eso seguramente va a tener unas implicaciones. Hay que hacer... y digamos que yo quiero un poco también ver qué pasa en el club y qué pasa también en Cartagena si eso pasa, ¿no? Entonces digamos que hay muchos elementos, también todo el tema de la tradición boxística, que ellos quiero que de alguna manera tengan cabida en, digamos, en esta sensación del proyecto. Pero eso yo siento que va a ser un proyecto a largo plazo, o sea, no es algo que por lo menos yo exponga o algo que sí me gustaría mucho es hacer un fotolibro porque siento que va un poco también más en vía de esto que te estoy diciendo a un futuro, pero digamos que no siento que sea algo que vaya a, digamos, vaya a, no se pone, se saca un fotolibro y listo, o sea, chao. No, siento que es algo que tiene muchas cosas, tiene muchos aspectos y creo que es algo que va a dar para varias, digamos, varias entregas, tal. Y también porque no quiero ser un poco el fotógrafo que viene, hace las fotos, expone y se olvida de la comunidad que le abrió las puertas, ¿no? Yo no quiero ser ese fotógrafo, yo quiero ser una persona que también sea responsable con una comunidad que me abrió las puertas. Y también un poco lo que yo hago también es con la intención de que la gente conozca más la historia del club, conozca más cómo son sus dinámicas y también, ¿por qué no? Al club también al ser una fundación, porque ellos están constituidos como una fundación, pueden incluso aportar, o pueden incluso, ¿por qué no? Si les interesa el boxeo, no necesariamente a nivel profesional para entrar a un ring con otra persona, sino si necesitas hacer ejercicio y no necesariamente quieres ir a un gimnasio o algo, el boxeo es tremenda opción, ¿no? Entonces todo esto también lo hago un poco en ese sentido, ¿no? Pero para eso yo tengo que ir lentamente, no puedo ir como, bueno, listo, ya tengo esta foto tal, no sé qué, voy a exponer mañana en Casa Chambacú. Sino que se necesita su Bienvenida a esa tiempo. posición, bienvenida. Hombre, sería Oye, bonito. en ese sentido nos contaste ya cómo es tu experiencia de tomar fotos en la ciudad, pero yo he visto en tus redes que has montado fotos en el pueblo Ajá. o en los pueblos. En los pueblos. ¿Cómo se siente? O sea, ¿cómo te ven? ¿Tú cómo ves que la gente te ve con una cámara tirando fotos por ahí? ¿Cómo es la experiencia ahí de caminar en pueblo con una cámara, haciendo fotografía? No, o sea, la verdad la experiencia es súper chévere. O sea, yo siento que yo nunca he tenido como un... Creo que eso lo sientes más cuando tienes como un cierto... Sobre todo cuando tienes como malos momentos, ¿no? O sea, de que... No sé si a ti alguna vez te ha pasado que te has metido al mercado de basurto y entonces te ven con la cámara y yerda y tal. No sé si pasa eso tampoco. Pero por lo menos en los pueblos, por lo menos en San Jacinto, como pez en el agua. O sea, también yo ando con una cámara como esta, eh, pequeña. O sea, trato de no hacerme sentir con la... No voy con un teleobjetivo así, digamos que... Voy con una cámara pequeña, un lente pequeño, la meto en un bolsito y tal, no sé qué. No tanto por el tema de seguridad y eso, no quiero que se sienta de esta manera, sino por el tema de que el aparato fotográfico, de todas maneras, para muchas personas puede ser intimidante, ¿ya? Eh, y yo trato de respetar los espacios, ¿no? De quizás no hacerme sentir tanto. Cuando hago fotos en los pueblos, o en San Jacinto sobre todo, trato de que sea también una foto un poco más de street, ¿no? Un poco más al estilo street de veo este momento y tal, hago la foto y para adelante. No hago como ese proceso de a veces decirle a la persona, tampoco hago como retratos en sí, sino muchas veces aparecen personas, pero digamos su aparición en la fotografía te da un contexto y te da una sensación de, ok, es el pueblo, es esta persona, es un campesino que va en su burro y tal. Por ejemplo, que tengo una foto como esta. Pero digamos que no afecta
resalta tanto la identidad de esta persona que que si hiciera un retrato en un plano medio o un plano cerrado. En general, fotografiar un pueblo es una cosa bellísima. Y digamos, una idea que siempre he tenido es hacer ese recorrido que yo hago desde Cartagena hasta San Jacinto, pero con paradas, ir fotografiando cada pueblo, porque tú desde Cartagena hasta San Jacinto tienes que atravesar varios pueblos. Pero entrarías a cada pueblo, entrarías. No sé muy bien, probablemente. Probablemente sería lo ideal, ¿no? Ir entrando e ir haciendo fotos y ir como documentando cada pueblo y ahí sí podría hacer unos retratos y demás, pero bueno, son ideas, ¿no? Que uno tiene, pero haciendo fotografías en pueblos es bien interesante. Una vez también estuve en Mompox y pude hacer varias fotos, estaba pasando un bautizo, perdón, una primera comunión, y estaba la gente vestida de blanco y tal, y había un carro blanco, pero como un carro tipo, como un Renault 4. Yo hice una foto también, y me gustó mucho, y a la gente le gustaba mucho porque le recordaba también esas fotografías de antaño, cuando hacían la primera comunión y demás, y tenía más como esta estética, ¿no? En general, hacer fotos en pueblos es una cosa bacanísima. Hay algo también que quería agregar ahí. ¿Qué quieres agregar? No, que en general ¿Que te gusta Diomedes? me gusta Farucho. Más Farid. ¿Eres más Farid que Diomedes? No, eso es una pelea de titanes ahí. Verdad, sí, vale. Oye, eso te iba a decir yo, imagínate, Ujú. o sea, yo también siento que, esto puede que entre, puede que no, pero siento que el hecho de que aquí desperdiciamos mucho, o sea, muchas posibilidades visuales y como memoria, o sea, no hay un fotógrafo que se le pegue, digamos, a Farid Ortiz, Claro. hacer unos registros documentales. Pucha, es que, ¿sabes qué pasa? Si tú te pones a ver, oye, lo que hay de Diomedes es porque lo grababa la gente así espontáneamente. Vamos a grabar que Diomedes viene y tengo esta cámara. Era una cosa... Verdad, es que pasa algo, creo, y es que no hay una tradición. Exacto, No hay una tradición. Siento que es que no hay una tradición de proyecto fotográfico. exacto. Sí. Ese es el tema, o sea que. Porque. Y no lo culpo. O sea, yo puedo hacer un proyecto fotográfico porque. Desde privilegio. O sea, yo tengo un buen trabajo. Puedo comprar rollos para hacerlo. Bueno, una Exacto, cámara digital. además, em, pero es un sacrificio. O sea, muchas veces yo claro. sacaba tiempo de esto para ir al club y demás. O sea, tomar la decisión de hacer un proyecto fotográfico es una decisión de peso, porque no es algo que vas a hacer por 2 semanas, una cosa que te puede llevar años, Claro. ¿no? Pero sí, o sea, hubiera sido muy bonito que alguien se lo hubiera pegado a Farucho, por ejemplo, o a Diomedes, en general, o sea, O sea, poder porque documentar, ¿no? sí, la pregunta sería también es como que, ¿de qué nos estamos perdiendo cuando no existen esas imágenes? Cuando no hay una posibilidad como de que alguien se ponga a documentar. Mira, ahorita me puse a ver un fotolibro, RFK, creo que se llama, ay, se me olvidó el nombre del fotógrafo, pero es cuando uno de los Kennedy fallece o lo asesinan, porque es que hay dos Kennedy. Sí. Muere John F. Kennedy, Sí. lo asesinan, y también a otro que le decían Bobby. Bobby, sí, que también lo asesinan. Y También él, lo asesinan. sí. Entonces, ahí lo que hacen es que mandan, obvio, un presidente, sí, pueden darse el lujo de pagarle a un fotógrafo. Claro. Y el fotolibro empieza en la parte esta está el féretro en la iglesia, entonces todo el mundo llorando, pero luego el féretro lo montan en un tren y ponen a recorrer a esa persona en ese tren, y entonces las fotos son simplemente del fotógrafo mirando del tren hacia afuera, entonces toda la gente viendo cuando pasa eso, entonces los militares que están allá abajo, la familia, o sea, es una vaina impresionante ya. Sí. Entonces, o sea, lo digo en el sentido de que nos estamos perdiendo. De que nos hemos nosotros perdido. ya. Ujú. Nosotros nos hemos perdido. Que listo, está Manguini. Sí, Manguini hizo unas fotografías aéreas y no sé qué de Cartagena, pero dígase, somos 200 años. El papá de Álvaro Delgado también, que El tiene un papá de trabajo. Álvaro Delgado, que tenemos un fotolibro por ahí. Que tenemos un fotolibro, rodando, exacto. Pero en esa medida a lo que quiero llegar es como... Claro, como es más, eso es más un tipo de fotografía documental general, ¿no? O sea, a nivel de cómo ha cambiado la ciudad
a nivel estético o a nivel de dinámicas de la ciudad, como ha cambiado el centro, por ejemplo. Pero, perdón, ¿por qué no hay un registro, por ejemplo, de los gaiteros de San Jacinto, marica? Ajá. O sea, ¿por qué no hay un registro de, por ejemplo, ahora hay una fotógrafa que considero, de cariño le digo maestra, se llama Mirjam Wirtz, es de Suiza, y ella fotografía la cumbia. Ella tomó la decisión de hacer proyectos al respecto de la cumbia, entonces vive entre San Jacinto y México. ¿Ya? Claro. Y por ejemplo, ella sí tomó la decisión cuando murió Adolfo Pacheco. Cuando murió Juan, bueno, Adolfo Pacheco no sé si alcanzó, pero sé que el de Juan Chuchita, que fue Ajá. el último gaitero de los originales Sí. que vivía, o por lo menos de la alineación original, si mal no estoy, em, hizo las fotografías del funeral. Pero claro, es una persona que sabe lo que está fotografiando y sabe lo que está Claro. documentando. Entonces sí, porque no hemos tenido a alguien que No, y hay haya... otro carácter, ¿no? Ujú. Cuando el fotógrafo no es que lo manden para hacer historia, sino que ya tiene un recorrido con ese tema. Claro, Además que también ya lo reconocen los protagonistas del tema. total. Entonces lo que va a lograr esa persona es Otra otro cosa. carácter ahí Claro, visual. porque ya ahí tú tienes un trabajo previo. Claro. Ya ahí la persona, la familia de Juan Chuchita, por ejemplo, te va a Ajá. decir, ok, listo, mira, esto es lo que él... O sea, vas a estar 10 pasos más adelante que el fotógrafo que lo mandó eh, cierto medio de comunicación a hacer el registro de ese funeral. Claro. No, y ahí sabes que estamos encontrando un problema, y es que como no tuvimos la posibilidad estética de reconocer ese tipo de fotografías, los cartageneros, por ejemplo, Ujú. porque yo nunca he visto, bueno, sí he visto, una vez se hizo, creo que la Fototeca hizo una exposición con unas fotos de Cartagena en la Caribe Plaza y lindo, pero como que necesitamos más cosas así Claro, para que la gente entienda qué es esto, o sea, entienda ese proceso estético, esa experiencia claro. estética ahí, Ujú. porque lo que nos está pasando es que como llegaron las redes sociales y eso se politizó mucho, porque ahora todo es como lo lindo, lo bello, lo hermoso Sí. de la ciudad, allí creo que se nos ha escapado Ese registro documental, ¿no? y, Y esa sensación de... A ver, y de termina. nostalgia también, o Claro. sea, porque es que siento que acá no va a haber nostalgia, o sea, Ujú. en fin, es muy complejo Es complejo, explicarlo, es complejo, es es complejo complejo. explicarlo, pero creo que exacto, ahí nos estamos perdiendo de algo, es a lo que me Ujú. refiero, se está perdiendo Cartagena y esa vaina que esa experiencia, no sé, Claro. Y histórica. pasa algo con los proyectos fotográficos y es que los proyectos fotográficos finalmente son una excusa para hablar de algo, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, muchas veces yo siento que el proyecto de Aníbal también ahí sí no lo llamaría excusa, pero bueno, al menos es una llave Ujú. para hablar del boxeo en Cartagena, la tradición boxística, ¿no? O sea, o cuál es el momento del boxeo en la ciudad y a nivel histórico, ¿ya? Son esas cosas. Tú, por ejemplo, con tu trabajo de las fiestas de noviembre, Ujú. es también una excusa para hablar de este momento específico que pasa en la ciudad y de todos, por ejemplo, digamos, los mitos o las sensaciones que tiene el cartagenero común con su propia fiesta, que es muy distinto a cómo lo vive el barranquillero. Claro. Ya. De acuerdo, de acuerdo. Sí, y también es una excusa para fotografiar barrio, porque Exacto. me siento más seguro fotografiándolo en fiestas que en un día cotidiano. Exacto. También puede ser una posibilidad, pero ahí he encontrado otras cosas, en fin, pero chévere. Sí, sí. Oye, para finalizar, es una pregunta más ya de tu cotidianidad. Ujú. En un día normal, ¿qué música escuchas o qué libro estás leyendo ahora? Ok. ¿O en qué barrio vives? Bueno, yo vivo en los Alpes. Toda mi vida he vivido en los Alpes. Escucho un poco de todo. Me gusta mucho el rock argentino en general, pero también escucho salsa, escucho champeta. Me gusta mucho conocer sobre muchos géneros musicales. Vallenato también, el vallenato siempre está en mi vida. O sea, vallenato, mis papás siempre escuchan vallenato, es como su género favorito, predilecto y tal. O sea, son de Em, los que van a los festivales de acordeón y esa no, vaina. no, no, no les gusta ya los festivales, pero lo escuchan todo el tiempo, ¿sabes? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo es que es? Las fiestas familiares también, siempre vallenato. Ajá.
Y Entonces, gaita, meten una gaita así a también, medianoche y también. También cumbia, sí. Y bueno, luego también un poquito de todo. Ahorita estoy leyendo unas crónicas sobre se me olvidó el nombre del libro. Pero son, creo que se llama Autobiografía del Algodón, que es de una autora mexicana que habla sobre una zona en específica de México donde se cultivaba algodón y cuáles fueron las implicaciones de esto tal. en esa comunidad. Sí. Oye, ¿te preocupa el futuro? ¿En qué sentido? No, que... Sí, el futuro tiene una vaina como que también el- Sí, como el futuro tiene un problema, el miedo al fracaso. Mm, O sea, vamos para adelante, tenemos que ir para adelante sí o sí. mm, Entonces, el hecho de tomar fotos y como que, miércoles, tengo que hacer algo con esto, porque ese es el otro problema. No puedes solamente tomar fotos claro. y dejarlas ahí, bueno, si te estás pensando en una exposición. Entonces, a eso me refiero, como que cómo ves el futuro, te preocupa, no te intimida, estás tranquilo. No, no me intimida. O sea, yo trato de vivir un poco. He sido muy privilegiado en la vida. He podido como hacer lo que, o pude elegir lo que, o he podido encontrar cosas que me gustan, o sea, que me motivan a vivir. ¿Ya? Mm, Que eso es como cuando tienes motivación para vivir, pues ya ahí nacen otros problemas y es un poquito más complicado. No me preocupa el futuro, me preocupa un poco más el paso del tiempo. A veces el tiempo es muy fuerte, es muy cruel, ¿no? O sea, el tiempo pasa y, o sea, eso nadie lo puede evitar. O sea, el tiempo pasa, todos vamos a envejecer. em, y eso trae unas implicaciones, ¿no? Eso sí, digamos, a veces no que me preocupa, sino que me inquieta acerca del paso del tiempo y creo que eso también tiene un poder en la fotografía, ¿no? De poder hacer fotos y poder guardarlas en el tiempo. mm, ¿Ya? Por eso también yo quiero, a veces no es tanto un tema de ego, un tema hey, yo expuse, no. Es más un tema de decir como, bueno, yo hice este trabajo, yo quiero que ustedes lo vean porque yo no sé qué va a pasar con estas fotografías después, yo no sé qué va a pasar conmigo después, ¿sí me entiendes? O sea, quizás no alcanzas a ponerlo y bueno, esas fotografías, ¿qué pasa con esas fotos? ¿No? Entonces llega Rafa Bosio y tal, llega a mi casa y tal, pim, pim, tal, la escanea y tal, y saca una exposición, ya. Bueno, la hizo Rafa, ya, elegante. Eh, pero, pero sí me entiendes, o sea, ¿qué pasa con esas fotos después? Entonces, hacer un fotolibro, que es un poco mi sueño, o hacer, digamos, exposiciones, un poco decirle sobre todo a la gente que me ha acompañado, a mis amigos, a mi red de apoyo, a mi familia, hey, yo hice esto, o incluso este material que estamos grabando ahora, siempre para decir, hey, yo que hice no se está esto, grabando porque no hundimos allá hey, por ¿cómo donde. así, vale? ¿Cómo es, Rafa? ¿Por dónde iba? No, que el miedo al futuro. Ya, me da tiempo. Pero tú estabas preocupado con tu foto, que yo me iba a meter a Ujú. tu casa y te iba No, no, por eso no estoy preocupado. Ni sé dónde vives, tío. Me preocupa es que las boten y mierda, Ey, se sí, perdió todo eso. Es que eso marica. también puede pasar. Total. Porque a veces quien tiene el valor de lo Total. que uno hace es uno mismo. O sea, yo Total. sé cuánto he invertido en tiempo, por no hablar de la plata, no hablamos de la plata, invertí en tiempo en hacer las fotos de boxeo, marica, y que eso termine botado en una caja. Si llega Rafa Bossi y la hace, bueno, elegante ya. Pero sí me entiende, o sea, culé problema. No, por eso, vamos a hacer una Ujú. exposición aquí en Casa Chambacú este año. No, Vamos en a ver, serio. vamos a ver, No, vamos a ver. vamos a ver, no hay que hacerlo. Si te vas ahí que para Francia, no, marica. No, en serio, hagámosla, que también tengo como ese entusiasmo este año, como que Claro. este es mi año como de Mm. exponer, como de Mm. organizar vainas, como me estoy dedicando, no sé. Ya. Sí podemos. Y Mm. traemos unos manes que toquen aquí musiquita, Mm. una caja de cervezas allá, ¿no? Costeñita. Una costeñita. No, en serio, man, hay que Sí. hacerlo porque eso también, nosotros a la final si tú te pones a ver, Mm. ¿por qué tú estás aquí? Porque más nadie le interesa la narrativa de Claro, la fotografía. Todo el mundo está en el viaje de las bodas y está bien, o sea. No, La gente tiene que sí. sobrevivir, tiene que, ¿sí o no? No, y bacán hace Pero boda. si cada fotógrafo que hace boda hiciera 3 foticos de su barrio, Claro, o sea, ¿sí o ya no? habría un documento importante. Eso. Eso es lo que a veces uno dice, como que, hey, marica, o sea. Esto no va a salir, ya podemos cortar, ya esto ya es...
Hay algo que sí quería decir antes, y es Sí. que una narrativa que me interesa seguir, hablando de narrativas fotográficas, es seguir la narrativa de los deportes. O sea, porque a mí el deporte es una vaina que me mueve muchísimo. O sea, yo ahorita ahora que estoy haciendo natación, estoy pensando en hacer algunas cosas con respecto a la natación. Y con Viendo la respecto... cámara debajo del agua. ahí veremos. Pero también hay unos temas de, por ejemplo, cómo se vive el fútbol, cómo se vive el patinaje. O sea, hay muchas cosas que yo veo y digo, pucha, o sea, esto en el deporte, porque el deporte tiene todo, o sea, el deporte tiene la frustración, el tipo que fue campeón, el tipo que lo intentó por muchos años y no lo logró, la hinchada cuando ya son un deporte un poco más masivo, la hinchada que te lo pide, que te pide ser campeón. Yo soy hincha de Millonarios y, por ejemplo, fue un equipo que no fue campeón por casi 24 años sin ser campeón. Eso quiere decir que tú heredaste la pasión de tu abuelo, de tu papá, y a lo mejor tu papá no lo volvió a ver campeón. Ya, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, el deporte para mucha gente, sobre todo cuando es una pasión, por ejemplo, con el fútbol o con otros deportes, es lo único que perdura en la gente. O sea, un chico o una chica que le guste su equipo puede cambiar de profesión, de trabajo, de pareja, de amigos, pero nunca cambia de equipo. Nunca cambia o si le gusta el tenis, nunca cambia, nunca va a dejar de tener a Federer o a Nadal ahí. ¿Sí me entiendes? El deporte es una vaina que perdura y que condensa muchas cosas de el ser humano. O un futbolista o un tenista está ahí y está con su propio cuerpo. O sea, o el boxeador está con su propio cuerpo. O sea, ¿qué tiene el boxeador en el ring? Se tiene a sí mismo. Y a sí mismo tiene que conseguir el triunfo. O la frustración, que también es algo muy interesante. O sea, el perder también es súper fuerte. Y el perder está muy infravalorado en el sentido de que te permite o sea, te permite seguir intentándolo. O sea, vuelvo a lo mismo de Millonarios. Por ejemplo, un periodista, creo que es apellido Samper, Nicolás Samper, decía, uy, cuando salimos campeón, como que, da bien, ganamos. Pero después, a veces se extrañaba un poco esa sensación de seguir intentándolo. ¿Ya? Porque el triunfo es el triunfo, o sea, Claro. el triunfo llega y es como el instante, ¿no? Pero el perder es constante. Como que tienes que seguir. Que tienes que seguir, exactamente. En cambio, por ejemplo, lo que le pasó a Pambelé ganó. Y hubo un tiempo en el que se emborrachó de triunfo y ya no volvió a ganar. Es un poco eso, ¿no? O sea, entonces el deporte congela muchas cosas del ser humano y por eso a mí también me llama poderosamente la atención cómo seguir esta línea. Vamos a ver un poco cómo nos trata el tiempo, pero creo que es algo poderosísimo el tema del deporte y el tema de los deportistas. No, Ricardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Foto y Parla. Así es que se llama, Foto y Parla.